A finales del siglo XIX, en la mayoría de los países existió una economía de libre comercio, especialmente en Francia y en Gran Bretaña. De 1890 hasta la Primera Guerra Mundial, la economía acelera drásticamente. La mayoría de los países no solo están siguiendo el patrón de oro, pero es que otros países europeos más pequeños también se unen al comercio internacional. En Siberia, Sudáfrica, Alaska y Canadá se descubrió mucho oro, lo cual mantuvo la economía estable y arriba hasta la Primera Guerra Mundial. A finales del siglo XIX y principios del XX hubo una gran inmigración del este de Europa hacia Estados Unidos. Unas 60 millones de personas abandonaron Europa. Es importante destacar que antes de la Primera Guerra Mundial se promovió la inmigración de la economía internacional. El problema empieza cuando el imperialismo y la ocupación de los grandes territorios coloniales crea un conflicto entre las grandes potencias. Las guerras causaron numerosas muertes. Se cuenta con 8,5 millones de bajas militares y 12 millones de muertos. Esto no solo lleva a la ruina económica de las grandes potencias por su gasto armamentístico, pero también resulta en la expansión de las empresas y los productos alemanes. En las guerras hubo muchas pérdidas de tierras, edificios, maquinarias, plantas industriales y viviendas, especialmente en zonas de Bélgica, Francia, Italia y Europa del Este. Esto también llevó a unos gran cambios estructurales y en la economía internacional. La demanda de materiales armamentísticos creció, por lo que se abandonaron las actividades del sector primario, como por ejemplo la agricultura. Tras la Primera Guerra Mundial se firmó el Acuerdo de la Paz de París, donde el más importante fue el Tratado de Versalles con Alemania. Alemania se tuvo que hacer cargo de todos los gastos y las deudas de las economías de los países vencedores. La intención del gobierno alemán era aumentar las exportaciones, pero es que no pudo debido a las restricciones económicas que le impusieron sus aliados. El gran problema de la República de Weimar es que hay mucha inestabilidad económica y nada de inversión, lo cual causa que haya una falta de seguridad económica y política. El valor de la moneda empieza a caer y a finales de 1922 Alemania se niega a pagar, lo cual resulta en la invasión de las tropas francesas y belgas en zonas alemanas para cobrar los pagos en especie. ¿Cómo se resolvió la crisis alemana? Pues la solución más directa era el proyecto Plan Dawes en 1924. Este proyecto se implementó para sacar a Alemania de la hiperinflación y establecer una economía estable. El Reichsbank se reorganiza con la ayuda de Estados Unidos y se le reduce la cuota anual de las reparaciones. Suben el tipo de interés para atraer el capital privado, lo cual resulta en mayor inversión y a corto plazo el gobierno recibe una gran cantidad de liquidez. La clase media fue la más perjudicada, ya que tuvieron grandes pérdidas. El resultado de esto fue que en 1928 el mercado se volvió mucho menos atractivo.
En 1929 se produce el derrumbe de la bolsa. De repente un día se llenó de gente que en vez de comprar quería vender. Para entender el crack del 29 hay que volver atrás a los felices años 20. Estados Unidos gozaba de un momento económico por sus altas exportaciones. Además, para costear la guerra se emiten bonos con intereses muy altos y tanto bancos públicos como privados empiezan a vender acciones a un público amplio e inexperto. La gente está cada vez más interesada en invertir por la riqueza. La bolsa se abre a todo el mundo y se piden préstamos. Aquí es cuando surge el concepto de compra ahora y paga después. Comienzan a vivir por encima de sus posibilidades y por lo tanto se endeudan. Pero en 1922 la Reserva Federal baja el tipo de interés a mínimos históricos. Todo el mundo quiere invertir en bolsa y la demanda sube. Se produce una burbuja financiera y los más expertos deciden salirse y, claro, la confianza de la bolsa empieza a caer. Es el jueves negro y todo el mundo quiere vender. Se inyecta dinero y el mercado se estabiliza unos días, pero la bolsa vuelve a bajar. La gente y los bancos se arruinan. La gente pierde sus ahorros, se tienen que cerrar las fábricas y aumenta el paro. Todo esto causa un futuro muy incierto. Para afrontar esta terrible situación, Estados Unidos decide elevar los aranceles a las exportaciones extranjeras. Esto hizo que cayeran los precios de los países exportadores por el descenso de la demanda y respondieron con las mismas medidas proteccionistas. Todo ello desemboca la caída del comercio internacional. Uno de los problemas principales para afrontar la crisis es que no hubo acuerdos internacionales, lo cual retrasó el proceso de recuperación. A corto plazo, varios países abandonaron el patrón de oro, lo cual aplicó distintas medidas enfocadas principalmente en medidas monetarias, medidas sociales, restricciones comerciales y suspensiones de pago de la deuda. A largo plazo, las medidas de las economías occidentales produjeron un intervencionismo estatal, un acercamiento a la postura keynesiana y un aumento de la supervisión de los mercados financieros.